Pone su actitud enérgica contra la infiltración comunista en este continente con estas palabras. Creo que es tiempo de determinar claramente que vemos que el despotismo de afuera es hostil a nuestros ideales y que unánimemente les negamos el derecho de hacer presa en nuestro continente y que si desoye nuestra advertencia y no se aparta de nosotros, tomaremos medidas cual corresponde a una situación que podría poner en peligro la paz de América. Endanger the peace of America. La Guerra Fría fue el enfrentamiento entre dos grandes potencias que representaban modos distintos de vida, los Estados Unidos y la Unión Soviética. Con el pretexto de combatir la expansión del comunismo en la región, los gobiernos de Washington desplegaron una serie de acciones en América Latina, tendientes a acabar con los movimientos populares que luchaban por un mejor destino para sus países. En estas acciones de intervención, la Agencia Central de Inteligencia tuvo un papel clave al dirigir y aplicar métodos represivos entre los cuales se encontraba la tortura y la desaparición del detenido. Cuando se habla de desaparición de personas por motivos políticos, suele pensarse en países como Argentina, Chile y Guatemala. Sorprende saber que en Venezuela, durante los años 60 y bajo un régimen supuestamente democrático, más de 1000 personas fueron detenidas y desaparecidas. El fenómeno de los desaparecidos, yo tengo la precisión que ciertamente comienza en Venezuela y que de aquí se exporta. De aquí nace y se exporta, ahora queda mostrado con las cartas secretas del imperio. Existen fosas comunes en el estado de Yaracuy, existen cementerios clandestinos dentro de las pistas de aterrizaje, así como lo hubo en Bolivia, donde los compañeros bolivianos, argentinos y cubanos rescataron al Che. También en las pistas de aterrizaje del Teatro de Operaciones del Tocuyo, por ejemplo, tenemos información de gente de la época, testigos de la época, que allí un cementerio clandestino. Las montañas venezolanas están heridas por el asesinato de sus mejores hijos, de una generación que lo entregó todo por transformar la estructura social de este país. A la caída de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, que había gobernado el país por 10 años, se abrían en Venezuela las esperanzas de construir una vida en democracia. La historia venezolana entra en una nueva fase. El pueblo venezolano, con decisión y coraje, escogió libremente su camino. Bajo el signo de la convivencia, el entendimiento y la voluntad de servicio, comienza a escribirse la historia de la nueva Venezuela. Una historia que torcería su rumbo cuando los principales líderes conservadores regresaron a Venezuela con un pacto suscrito en Nueva York, que se conocería más tarde como el Pacto de Punto Fijo, una alianza para evitar que algún cambio profundo ocurriera en el país. Rómulo Betancourt llegaría a la presidencia con un cúmulo de promesas que no llegaría a cumplir. El regreso de Rómulo Betancourt demuestra la enorme fuerza que Acción Democrática conserva después de 10 años de clandestinidad. Es una garantía que Acción Democrática le sigue dando al pueblo venezolano. El nuevo riquismo derrochador y rastacuero desaparecerá de las costumbres oficiales. Lo ornamental y suntuario en las obras públicas será radicalmente eliminado. La democracia puntofijista no sería más que un disfraz y la Constitución letra muerta. El gobierno de Washington alejaba el peligro socialista de Venezuela y garantizaba un seguro suministro petrolero, teniendo en Betancourt un firme aliado para implementar las políticas de hegemonía que tenían trazadas a través de un plan conocido como Alianza para el Progreso. Bajo una fachada de cooperación económica se encubría la implementación de operaciones secretas para mantener a raya las manifestaciones contra el gobierno de Betancourt. A partir de una reunión entre Kennedy y Betancourt se delinearían las bases de la Alianza para el Progreso y sus acciones en Venezuela.
Durante los próximos meses, los oficiales venezolanos y estadounidenses discutirán los planes de asistencia que serán desarrollados por la Agencia Internacional de Desarrollo de los Estados Unidos. Se crearía en Venezuela una sucursal de la USAID, coordinada por el ex embajador Teodoro Moscoso. A través de esta agencia de apariencia humanitaria, trabajarían agentes encubiertos de la CIA en un departamento llamado Oficina de Seguridad Pública. El agente John Longan dejó plasmado en documentos desclasificados años más tarde la verdadera misión que tenían en el país. A partir de ese momento me impliqué en montar los planes para las operaciones encubiertas y abiertas. Yo trabajaría con los funcionarios del gobierno e inmediatamente pondría el plan en marcha. Básicamente el plan fue el siguiente: redadas combinadas de policías uniformados en la ciudad. Estas redadas serían coordinadas al más alto nivel de gobierno. La idea de esto era forzar a los comunistas buscados a abandonar sus escondites y caer en manos de la policía. Relaciones con las diversas agencias policiales, de modo que los asesores de Estados Unidos pudieran influir sobre los oficiales policiales del gobierno y darles asesoría operacional diariamente. La capacidad de los asesores de Estados Unidos de influir en las operaciones policiales es, desde mi punto de vista, indispensable. Con la Agencia Central de Inteligencia actuando bajo la fachada de la AID, Betancur organizaría un aparato represivo que desataría una brutal persecución contra el movimiento popular. La Dirección General de Policía, la DIGEPOL, y el Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, el CIFA, serían las encargadas de cumplir dicha labor. Una solicitud de ilegalización de los partidos Movimiento de Izquierda Revolucionaria y Comunista Venezolano, en vista de su actitud insurreccional contra el orden democrático. Con el famoso pacto de punto fijo, hubo una represión feroz contra los estudiantes y contra los obreros. Se decretó pues la lucha armada, conformamos pues la Fuerza Armada de Liberación Nacional. Los intentos de guerrillas muestran otra faceta de la desviación de los extremistas empeñados en aplicar a los problemas venezolanos soluciones importadas de otros países. Pero las soluciones importadas fueron las que Betancur aplicó contra la insurgencia, implantando en el país la mayor misión militar estadounidense de toda América Latina. 1.100 oficiales venezolanos recibieron instrucción en la Escuela de las Américas y el propio director de seguridad, Carlos Andrés Pérez, entraría a ser parte de la nómina de la Agencia Central de Inteligencia. Caer para ese entonces en manos de la DIGEPOL, en manos del CIFA o en manos de los militares, para ese entonces, yo te digo, era sinónimo de muerte. Hacer preso a la gente y a torturarlos allá y el esposo mío fue 3 veces al bloque de hielo y cuando lo sacaban de allá, decían, ¿qué yo hacemos? ¿Qué yo en Panamá? En el caso nuestro fueron las milicias formales y las policías formales del Estado las que atacaban, las que reprimían, las que torturaban y asesinaban. En el bachiller, entre el Estado Guárico y Anzoátegui. Fue bombardeado por el batallón Bolívar del ejército. Allí se perdieron muchas vidas, muchos campesinos perdieron sus haciendas, muchos muertos, que no sabemos cuántos son los muertos. El gobierno de Rómulo Betancur se caracterizó por una represión generalizada expresada en masacres y ejecuciones extrajudiciales. El mecanismo de la desaparición forzada tuvo durante este periodo 6 casos conocidos, todos ellos militantes revolucionarios apresados por el gobierno, quien negaría su captura. Cuando Betancur termina su periodo presidencial, se inicia el de Raúl Leoni, quien contaría con el aparato represivo de su antecesor para llevar la cifra de desapariciones a más de 1.000 personas. Que la figura de los desaparecidos y la represión más intensa durante toda la lucha política en Venezuela fue con Leoni. Eso hay que señalarlo porque mucha gente cree que con la cara de bonachón que tenía Leoni, ese fue el que introdujo aquí él y Gonzalo Barrio. La represión más violenta y más drástica que ha habido contra el movimiento revolucionario. La
de trabajo y de responsabilidad. Y a nosotros, gobierno y pueblo entero, nos toca honrar el compromiso que Venezuela tiene con la historia. A partir del gobierno de Raúl Leoni, la historia de Venezuela incorporaría en sus páginas cientos y cientos de casos de desapariciones forzadas. Una práctica enseñada por el Pentágono y la Agencia Central de Inteligencia a través de escuelas y manuales. Lo que veremos a continuación son solo algunos de esos casos. El comandante Sánchez se fue con el hermano mío y otros 7 guerrilleros más, abriendo vías hacia la zona de los llanos. No conocían bien ese territorio, fueron atacados y tuvieron varios combates, hasta que finalmente ellos salen hacia la carretera buscando hacia Altagracia, Orituco y Paural. Se montan en un carro y lo agarra una alcabala de la Guardia Nacional entrando al pueblo. El siguiente día lo trajeron para la Comandancia General de la Guardia Nacional. Allí tomaron declaración, tanto Trino como mi hermano, tuvieron un solo día. Allí ellos nos informaron, nosotros fuimos también a buscarlo, nos dijeron, su hermano estuvo aquí ayer, pero fue reclamado por la DIGEPOR, vino el comisario Antúnez de la DIGEPOR y se lo llevaron para la DIGEPOR. Es torturado bárbaramente por parte de la DIGEPOR. Nosotros nos llega el pitazo y la familia empieza a moverse y lo entregan al campamento antiguerrillero de Cúpira, ya sería como fines del mes de julio, y lo desaparece. La información es que lo torturaron bárbaramente y se estima que a él lo tiraron en las montañas del Bachiller. Es una zona muy tupida y hasta ahí llega la información, pues. Estaba de director JJ Patiño González, ministro del Interior Gonzalo Barrio, director de Política Interior Carlos Andrés Pérez y Erasto Fernández, que era el sanguinario, que daba la orden para matar. Estaba un capitán Vega, que no era militar, pero le decían capitán Vega, que era el torturador. Nosotros nos trasladamos a la DIGEPOR de los Chaguaramos. Allí nos dijeron, fue un día jueves, dijeron, vengan el sábado, que el sábado él tiene visita. Cuando fuimos el sábado, nos dijeron, no, lo sacaron anoche por orden de Gonzalo Barrio. ¿Y a quién se lo entregaron? A Héctor Peña Peña. Para ese entonces Héctor Peña Peña era capitán del ejército y comandaba el batallón Bolívar del ejército, que estaba también en la guerrilla, en el Bachiller. ¿Quiénes son responsables directamente de eso? Bueno, el Teatro de Operaciones. Y siendo jefe del Teatro de Operaciones, los hermanos Peña Peña, que todavía están vivos, eran capitanes para la época, y un tal mayor Molina Vargas, que al final se fue para Argentina y no sabemos creo si está vivo o está muerto, porque ese grupo más o menos, como lo denunciaron mucho, lo sacaron fuera del país. Mi mamá se trasladó a Cúpira y allí fue a ese campamento. En ese campamento se portaron muy amables y le decían, no señora, aquí no lo tenemos, váyase a Barcelona, que en Barcelona está detenido. Mi mamá recorrió Venezuela, fue hasta El Dorado, Maracaibo, buscando a su hijo, y en ninguna parte lo consiguió. Y mi hermana fue la que encontró los restos de Trino Barrio, porque mi hermano no apareció, pero Trino Barrio sí apareció después de 2 años. En Altagracia, Orituco, en la hacienda Los Colorados, dueño de un adeco, Juan Loreto, eso queda un pueblo cerquita de Altagracia, Orituco, allí estaba semienterrado. Y nos dijeron que era mi hermano, entonces mi hermana se trasladó con la compañera de mi hermano, Elvira Arma, y sacaron un cadáver. Mi hermana cuando vio, dijo, no, este no es mi hermano, porque Trino era bajito, y mi hermano tenía puente, este tenía toda la dentadura. Consiguieron la esposa de Trino Barrio, se hizo ya los trámites legales, fue la PTJ, el médico forense, y sacaron a Trino Barrio y reposa en el Cementerio General del Sur. Más difícil es la condición del desaparecido, pues, porque el desaparecido nunca, sobre todo en la madre nunca pierde la posibilidad de que esté vivo, pues.
Claro, ya han transcurrido mucho tiempo, pues. Pero es una situación angustiosa. Es una situación angustiosa que lo lleva a uno hasta la tumba, se llevará esa situación, pues. Bajo la fachada democrática, las páginas de la historia de Venezuela se llenaron de cientos y cientos de venezolanos víctimas de la desaparición forzada. Mira, mi papá primero era miembro del Buró Político del Partido Comunista y era el secretario que organizaba todo lo que tenía que ver con el esquema de lucha armada que se desarrolló durante ese periodo, ¿no? Él manejaba todo lo que tenía que ver con la estrategia, conceptualización, finanzas, etcétera, del Partido Comunista, es decir, el máximo líder de lo que era la Fuerza Armada de Liberación Nacional. Era un hombre sencillo del pueblo, dirigente sindical, luchador siempre, desde joven, se inscribió en el Partido Comunista como a los 17 años. Recuerdo que cuando estaban desapareciendo, habían desaparecido personas y amigas y estaban matando, se quedó pensando un rato y dijo, bueno, es preferible en una situación así, ¿no?, que lo maten a uno, decía él, antes de ser un delator. Esto es la foto que hicieron los presos de la isla de Tacarigua, que llaman también la isla del burro. Estaban presos y ya estaba muerto Lovera, y esta foto salió en Élite, en la primera página. El 18 de octubre del 65 no llegó a la casa, a las 11 de la noche no había llegado, era una persona cuidadosa de llamar, ¿no?, de llamar para avisar, ¿no?, si llegaba tarde o no llegaba. Venía de la casa, nosotros vivíamos en la Alta Florida, él iba a una reunión, él andaba desarmado e iba solo en su carro. Bueno, no apareció, entonces al día siguiente empecé primero a conversar con los camaradas y con la gente donde había estado. Me entero que no llegó a las reuniones que tenía que llegar. Voy pues a la DIGEPOL, lo niegan y lo niegan en otros cuerpos policiales que no recuerdo a cuáles fui ya. Se me acercó un señor que me dijo que había estado preso con mi papá y él me comentó de que él vio cuando lo traían desmayado y hinchado de tanta tortura. No, se logró investigar que lo llevaron a la DIGEPOL, que lo sacaron de la DIGEPOL, que lo llevaron a un sitio que llamaban en San Agustín del Norte el retén planchar, que torturaban a la gente aparte, era una cosa tenebrosa que tenía, una casa. Estuvo allí y lo llevaban a Cachipo. Cuando llega a Cachipo llega tan torturado que no lo aceptan. El capitán que estaba encargado del teatro de operaciones no quería asumir esa responsabilidad. Le dice a los agentes de la DIGEPOL que no lo va a aceptar allí. Lo meten en una cava una cava de carne. Ahí lo tienen como que 2 días mientras pensaban qué hacer y luego, entiendo, es cuando compran las cadenas, los picos, etcétera, y lo arrojan al mar allí en las playas de Puerto La Cruz para que el cuerpo se hundiera, pero el cuerpo flotó y se enredó en la red de un pescador que estaba allí en esa zona y lo sacó. Cuando sacó se vino el cuerpo pegado a la red y bueno, apareció la foto esa que aparecía el cuerpo en la playa de Lechería sobre las piedras, ¿no? Apareció muerto Lovera, que escuché que un oficial de un cuerpo de inteligencia, yo no, está bien matado, pero está mal, está bien muerto, pero está mal matado. Y yo no entiendo qué quiere decir con eso. Si le hubieran abierto la barriga, fíjate qué cosa tan monstruosa, si le hubieran abierto la barriga, el agua sale sangre para afuera y el agua lo mete para el fondo del mar o los tiburones se lo comen, pero por eso el cadáver flotó y llegó a Lechería. Pero fíjate, está bien muerto pero mal matado. Siete días después de la captura y desaparición de Alberto Lovera, le tocaría la misma suerte a Luis Rafael Tineo Gamboa, dirigente campesino. 3 semanas después, a César Burguillos, maestro de escuela detenido por el CIFA. El mismo día desaparecería en Caracas también el dirigente sindical Donato Carmona. Muy responsable, mi papá era un hombre 100% responsable, un sindicalista, maestro de constructor de obras públicas,
trabajó un bote de años para obras públicas y ejercía también, trabajaba en el sindicato, formaba parte del sindicato de la construcción. Y lo primero para él eran los estudios de nosotros, y estaba pendiente de los estudios de nosotros como estaba pendiente de su partido. Un hombre, un buen padre, maravilloso padre. Es penoso, ¿verdad?, hablar de él después de tantos años. Acaba de tomar posesión Raúl Leoni, cayó preso un día jueves, 9 de septiembre de 1965, hasta la fecha, hasta el día de hoy, que no sabemos qué sucedió con él. Él anduvo conmigo ese día, nosotros salimos como a las 9:30, 10 de la mañana, y anduvo conmigo prácticamente como hasta las 11 de la mañana, que yo lo dejé en la esquina de Sociedad. Y él se fue caminando y yo le dije, papá, ¿y para dónde vas ahora? Y me dijo, no, yo voy a pagar el derecho de frente y de aquí me voy para la casa. Entonces, en la tarde yo andaba para un paseo con unas primas y yo llegué como a las 5 de la tarde. Cuando llego me dice mi mamá, mira, llamaron por teléfono que tu papá estaba detenido, pero nada más dijeron eso y me trancaron el teléfono. Inmediatamente nosotros no hallábamos a quién recurrir. En aquella, tú te cansabas de ir a la prensa. Yo me acuerdo que yo fui a la prensa 100.000 veces y yo esperaba salir en el periódico y nunca. 5 días después de la captura y desaparición de Donato Carmona, es desaparecido Juan Mollejas, director de la Escuela de Bellas Artes. 3 días después desaparecen a Ramón Pasquier. A los 3 meses desaparecen a Juan Ollarves y a su hermano Agustín. El mes siguiente sería desaparecido Víctor Tirado. Continuaría el dirigente sindical Felipe Malaver, detenido junto a Andrés Pasquier. Seguiría Bartolomé Bielma, torturado en un teatro de operaciones igual que Leonel Petit. Higinio Ortiz sería torturado y desaparecería igual que el dirigente sindical Juan Francisco Lugo, José Agustín Petit Colina, Elisaúl Morales, Palermo Ordóñez, Julio Molina, Nicolás Hurtado Barrios. En las guerrillas murió un teniente del ejército y se llamaba Nicolás Hurtado Barrios. Ocupó un lugar en primera línea en el comando de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional. Nosotros supimos la fecha en marzo del 67, el 23 de marzo. Que Nicolás, mi papá, pues había caído en combate. Nunca se me ha quitado el sentimiento de la pérdida de mi padre, ¿no? Y cuando él muere yo tengo apenas 11 años. Y de los 11 años, yo creo que 9 lo pasé sin estar viviendo con él. Yo creo que fueron 2 que viví con él, que estaba en mi casa, pues. Con mi mamá pasó algo, y mi mamá, el dolor que tuvo, la silenció. A los 3 meses de la detención y desaparición de Nicolás Hurtado Barrios, sería secuestrado en Caracas el estudiante de ingeniería y militante revolucionario Alejandro Tejero. Alejandro Tejero era mi hermano mayor, fue siempre una persona muy especial. Mi mamá contaba que desde niño era muy sensible. Eso era una belleza, todos son bellos, pero ese era hasta de niñito, de 5 años, siempre se acordaba de los que no tenía. Desde niñito, yo no sé, una cosa excepcional fue ese muchacho. Que en ese momento precisamente ya estaba el revolucionario que después fue como dirigente de estudiantil en el José Gregorio Hernández. 63 o 64, él ya pasa a la lucha clandestina, porque ya contra todos estos jóvenes identificados claramente como militantes de la Juventud Comunista y del MIR, la persecución fue feroz, o sea, las casas las allanaban permanentemente, se llevaban detenido a la gente, eso cuando lograban sobrevivir. El 11 de mayo, que faltaban 2 días para el Día de la Madre, y él salió a verse con el muchacho que lo detuvieron, enfrente del cine Broma, y en el Sabana Grande a la 1 del mediodía. Y entonces él me dijo, mamá, yo vengo a casa otra vez a vestirme porque voy a ir al cine. Y ya no lo volvimos a ver. Hubo una llamada anónima que dijeron que lo habían detenido. Se estima que la hora fue esa 2:30, 3 de la tarde. El vehículo era un vehículo sin placas. Aparentemente era la constante en esos momentos porque junto con el CIFA participaron traidores del movimiento de izquierda.
Junto a Alejandro Tejero también serían detenidos los estudiantes Francisco Palma y Eduardo Navarro. Al igual que Alejandro, pasarían a llenar la lista de desaparecidos políticos de un régimen que algunos llamaban democrático. Simbolizan también la labor que ha asumido el gobierno constitucional de conducir el país de una dictadura opresiva a una democracia próspera y civilizada. En esa labor se ha contado con el apoyo popular. Eso explica el fracaso de todos los movimientos subversivos contra el gobierno. Van contra el pueblo y el pueblo los ha rechazado. La Agencia Central de Inteligencia produce en el año 1963 una de sus obras más aberrantes, el Manual de Torturas, conocido con la clave secreta QBARC. Las enseñanzas de este manual fueron puestas en práctica en Vietnam y enseñadas en la Escuela de las Américas a oficiales venezolanos, quienes la aplicarían contra el campesinado para socavar por la vía del terror el apoyo al movimiento guerrillero. En el territorio donde yo vivía, en el estado Lara y límites de Portuguesa, hubo una masacre tremenda en todas esas montañas. Y hubo un caserío en particular llamado El Silencio, que pertenece al estado Lara, pero la forma de entrar era por Portuguesa, donde yo vivía, en Chabasquén concretamente. Y hubo la masacre del Silencio. Allí el gobierno agarró a todo quien pudo, torturó, masacró, hubo presos. Lo sentimos muy cerca por dos razones. Porque todos los campesinos que bajaron torturados y golpeados llegaban a la casa de mi mamá, que era una pensión del pueblo. Pero además porque en el pueblo establecieron un comando antiguerrillero dependiente del TO3, que era el Teatro de Operaciones número 3 del Tocuyo. Entonces el pueblo estaba sitiado prácticamente. La captura y desaparición de campesinos constituye uno de los crímenes perpetrados con mayor impunidad por la acción de los gobiernos puntofijistas. Aldeas arrasadas, torturas, casos de familias enteras que fueron asesinadas por sospecharse su colaboración con la guerrilla. Historias que en la mayoría de los casos nunca fueron denunciadas. Son pocos los registros existentes sobre violaciones a los derechos humanos en el campo venezolano. Pero la labor de investigación de antropólogos como Pedro Pablo Linares y los testimonios de algunos sobrevivientes nos permiten reconstruir parte de esa historia. La captura de campesinos puede darse por muchas vías. Primero, que llegue un caserío y a través de los soplones, que le pagaban 10 bolívares mensual, ellos van diciendo quiénes son los posibles contactos. O sea, con una red de inteligencia local. Lo otro es que en casi todas las salidas de entrada del pueblo había una alcabala. También podían caer. De formas de caer. Lo llevan al Teatro de Operaciones, bien sea al cuartel Copaguayco o al Comando Urica. Y allí lo someten a interrogatorio a punta de coñazo. ¿Sí? Una tortura inmensa. Por lo general, los campesinos no los mataban de manera directa, sino que los golpeaban y los entregaban antes de morir. Pero luego morían en sus casas reventados. Otros los mandaban hacia la zona de la confrontación, hacia la zona guerrillera, y allí en la zona los mataban, que era lo que normalmente sucedía, y entonces decían que murieron en un enfrentamiento, cuando realmente lo que hicieron fue ejecutarlos. Y otros, no sabemos qué procedimientos se usaron, porque desaparecieron. Lo que más se recuerda o más se conoce es que lo lanzaban desde helicópteros. Y los planes eran, por ejemplo, la operación larga y final comenzó en el 64 en Falcón y se extendió a Lara. Y así van apareciendo una serie de nombres de operaciones, pero fundamentalmente para atacar la base social de la guerrilla, es decir, para atacar a los campesinos, para golpear moral y política y físicamente a los campesinos, de manera que no le brindaran apoyo a la guerrilla. Ante los crímenes de la Brigada de Cazadores del Ejército y los teatros de operaciones antiguerrilleros en contra del campesinado, algunos sacerdotes de las regiones montañosas fueron de las pocas voces que se levantaron en la denuncia. Una de esas voces fue la del padre Freitas.
Ciertamente se valían de los campesinos, bien para halagarlos y obtener de ellos alguna información. Entre los militares al frente de los teatros de operaciones se encontraban oficiales como Óscar Zamora Conde, preparados y entrenados por el Pentágono en la Escuela de las Américas, lugar donde la enseñanza de técnicas de tortura formaba parte de los cursos de contrainsurgencia y guerra irregular plasmados en el Manual de Interrogatorios Kubark. Pude ver a algunos de ellos que eran fuertemente golpeados y esa era una de las maneras utilizadas para conseguir del campesino alguna información. Así como Zamora Conde, más de 1.100 oficiales venezolanos recibieron instrucción en la Escuela de las Américas durante los años 60. Las enseñanzas de la Agencia Central de Inteligencia y el Pentágono enlutarían las montañas y campos de Venezuela. Aquí en Chamisa mataron a Roseliano Colmenares, a Samuel Colmenares, a Isidro Escalona y a Dionisio Rodríguez. Vinieron los helicópteros el día viernes, me recuerdo yo. Caían en Quebrada Negra, en el mismo San Vicente, pues. Nosotros estábamos trabajando, estábamos en un conuco, estábamos recogiendo maíz, amontonamos el maíz, nos fuimos a una casa. Los que mataron a esta gente se llamaba la Infantería Marina. Sí, bajaron por allá por la zona, pues vimos toda la tropa como bajó, yo estaba ya grande. Esos helicópteros, lleva y trae. Se llevaba un lote de guaro y venía con otro lote. Yo que no se pasaba ni 1 ni 2 horas, ni 1 hora, creo yo, para llegar ese poco de guaro otra vez. Y otras caras no eran las mismas. No eran los mismos guaros, porque uno, por más que uno se da cuenta de las personas, eran otros guaros, venían unos muy fiaros, chivos. Eran algo que gente viva. Puro chivo, esos ojos varios escondidos, la barba, tamaño que estaba ahí. Muy arrecho, ese gobierno era muy arrecho. Sé que lo llamaban la Infantería Marina. Eso lo llamaban, ¿cómo era que lo llamaban? Eso tienen un nombre. La Infantería Marina les decían. Sí. Eran pura gente rayada. Los rayados. Mañana llegaron, amarraron a mi papá, amarraron a un compañero que se llamaba Isidro Linares, los azotaron como si fueran unas personas ahí. Nos empezaron a mí mismo, me decían, ¿dónde están los armamentos que ustedes utilizan? Entonces yo le dije, no, pues los armamentos que utilizamos nosotros es un machete y un escardillo, y eso es que sepa yo que utiliza mi papá. Nabor Colmenares es el único sobreviviente de un interrogatorio en el que vio morir a toda su familia cuando apenas era un niño. Yo me recuerdo como si fuera, si esto hubiera pasado como ayer o en esta semana que pasó. Muchachos, y una vez nos pusieron a hacer, yo cuidaba uno con los brazos, así para atrás y cabresto con el bayo. Y cabresto con uno, eso parece que no era peor que cuando uno tiene un poco pues lo amarra por ahí. Tienen que decir dónde están los guerrilleros. Bueno, nosotros no conocemos dónde están los guerrilleros, sabemos que insisten porque nos dicen exactamente. Rece hoy lo que sepa, porque usted la vida le dura hasta hoy. No, el papá mío medio se santiguó así. Yo lo vi, yo estaba en la misma base. Mire, ellos primero los pusieron a hacer hueco. ¿Cómo es a hacer hueco con un machete para enterrarlos a ellos. Entonces lo mandaban, párese firme, que les decían. Entonces se paraban mirándolos a ellos mismos y cuando acordaban les largaban el tiro. Tú aquí que les rararon todo esto, señor Roseliano. Ese capo guareña. Ay, Dios. Le volaron los sesos lejos. Lejos. Maguara. Más sola rabia de tigre le dieron al papá mío. El hermano mío, pues lo mismo.
a los otros lo mismo. Allá, bueno, mataron a mi papá, al hermano y los vecinos amigos que yo tenía. Tanto valor que tiene Nabor, así como lo ven, que cuando vio que mataron al papá, él dijo, ya, mi papá lo mataron, yo voy a arriesgarme a ver si me voy. Ahí fue donde él arrancó y se fue, y cruzó un cafezal que había como este, pero plano, y brincaron y pasaron y se favorecieron. En Cerro Blanco también pasaron y mataron a un señor que se llamaba Dionisio, también otro viejito, pues. Ellos mataban a las personas mayores, así que no hacían nada. Pero yo le digo que eso es doloroso ver, yo no deseara ver más unas muertes así como tan fuertes como fueron esas, la de esta gente, ¿sabes? Esta historia está conectada con toda la defensa que hizo de los derechos humanos el padre Óscar Freite, que era párroco de Sanare y enfrentó la matriz de que señalaba que los campesinos habían desaparecido por su cuenta. Ellos lograron traer al padre al caserío y el padre dio una misa en el descampado que se suponía que es en el sitio donde yacen los restos de los familiares de estas personas. La mayoría de camaradas campesinos esos fueron torturados y asesinados, porque por ahí pasa uno por los caminos. No pasa de aquí que no hay una cruz, ahí mataron 3, allá mataron 4, pues allá mataron, bueno, uno hay, lo que es la zona donde era Gilmiroga, perdón, esa fue, como se dice, patada de puro campesino. La América Latina era muy vulnerable a la subversión. Venezuela ha sufrido la subversión. Tuvo que combatirla intensamente y logró superarla sin tener que sacrificar la democracia y la libertad. La Constitución de Venezuela, el orden democrático, la libertad, la democracia representativa, principios democráticos, la libertad, la democracia y la libertad. Y cuando me agarraron aquí presa y me sacaron de aquí, me llevaron a Yumare, como una semana detenían en Yumare. Agarraban la bichera corriente y me iban poniendo poquito a poco en el seno, en el piquito de la teta. Ahí me la ponían, de lado y lado. Eso lo que hacía era hacerme así, hormiguear. Pues yo pegué un grito, porque eso quema. Tenía miedo y más no tenía, porque para que no me fueran por lo menos agarrarme los hijos míos, me lo atropellaban a ellos. Entonces yo lo hacía por los hijos míos. Lo interrogatorio era preguntarme distintas cosas, cómo había caído yo en la guerrilla. Y yo le dije, yo no soy, porque yo no ando en esto. Me hallan en mi casa y me sacan de mi casa. Tampoco hemos aceptado la idea de que la represión tiene que acompañar al desarrollo. La democracia es una necesidad humana. Nada justifica su sacrificio, ni el de los derechos humanos. Aquí el campesino, aquí había uno, se llama Timoteo Colina, y ese, mire, lo asesinaron ahí en Curimagua, una parte que está ahí que se llama El Aitón, no sé si ustedes lo conocen, un hueco profundo que es producto de erupciones volcánicas. ¿Dónde queda El Aitón? Mi nombre es Orlando Figueroa. Nos encontramos en un sitio hermoso de naturaleza, pero también de tristeza porque formó parte como de las tumbas de los hombres revolucionarios que fueron arrojados en esta caverna. De un grupo de geólogos que estuvieron investigando la caverna, se toparon con unas osamentas, mas no se ha determinado si se lograron sacarlas o todavía permanecen en este sitio. Ahí tiraron 2 personas, 2 campesinos de aquí, asesinados. Sin haber, esa gente era gente inocente, le violaron sus hijas y tiraban gente de los helicópteros. Llegó un helicóptero en la mañanita y nos sacaron los soldados y nos metieron en el helicóptero
Yo dije, verá, quién sabe si en esta pasada lo matan, porque ya más de una vez, a mí por ejemplo me abrían la puerta para tirarme para abajo para que hablara, porque le abrían la puerta a uno, ¿viste? Para que uno hablara. No, le decían a uno, si tú no vas a hablar, no vas a decir lo que sabes hasta aquí llegaste. Abrían la puerta del helicóptero en esa montaña por ahí, para lanzar a uno para abajo. Yo diría que el peor de las cosas que yo he visto fue un señor que colgaba de un helicóptero y le cortaron el cabresto. ¿Quién era ese señor? No le puedo decir quién era. Pero, mire, eso es tenebroso, ¿sabes? La Constitución de Venezuela, en su preámbulo, nos manda a sustentar el orden democrático como único y irrenunciable medio de asegurar los derechos y la dignidad de los ciudadanos. Yo le digo, me interrogaron en 2 o 3 oportunidades, pero sin abrir expediente. Esos expedientes no existieron nunca. Me localiza la familia mía por el carro, porque a mí me detienen y el carro se lo llevan también. Entonces por eso me identificaron. Como el carro ya estaba en el comando antiguerrillero Urica, ahí vieron el carro que yo cargaba. Y entonces por eso me identifican y ellos no se pueden negar. Ya era, pero a mí me tenían el listo, era en la olla, viejo. Lugo, yo sé que es Lugo, que fue el que cayó preso, el ejército se lo llevó para allá, para el hospital militar, y allá él estaba muy grave y lo salvaron, en el interés de poderlo hacer hablar. Todavía con las heridas se lo trajeron para Yumare. Y allá comenzaron a torturarlo nuevamente. Una mañana dijo, bueno, si me salvo de esta, no me meto más en vaina. Ahí en Yumare lo mataron porque definitivamente a él desapareció allí. Ese señor Goyo, lo cierto es que es Goyo. Mira, a ese lo fusilaron en la parte alta por Yacambú, por donde está el río Yacambú, ese que va a surtir aquí a la represa aquí. A los 3 días ni tan siquiera los huesos consiguieron de un producto químico que lo bañaron. Y ahí en Sanare mataron gente como tú no tienes una idea. En la parte alta de lo que es el rincón está Atilfo López. Ese no lo han sacado nunca, es Edilio Rojas, también está enterrado por esa parte ahí en la parte alta. Que inclusive un amigo de aquí de Río Claro una vez me dijo que en Guarico tenían los restos de ese Edilio Rojas. Esos son unos Rojas de ahí cerca de Chabasquén, que él anduvo en las guerrillas. Y él anduvo en las guerrillas, claro, por persecución y cosas de esas, pero él no. Y el mayor problema es que a él lo llaman y el que andaba con él se cansa de llamarlo que se retirara porque él vio el ejército. Él no vio a los soldados y sin embargo él, como no oyó nada, allá le dieron. Y lo mataron por inefaldad. Así que hay como 5 muertos que se pueden localizar fácilmente y sacar. La bodega quedaba aquí en esta casa, aquí en la parte de atrás de mi casa, y quedaba la bodega. Esa casa, de allí fue que se lo llevaron. Me vinieron a avisar los vecinos, el ejército, se lo había llevado. Yo había quedado con 5 niños. Bueno, desde ese momento empezó la odisea de la búsqueda, buscándolo en la policía, la prefectura, los comandos de antiguerrilleros, todo eso, y fue infructuosa, no se consiguió en ninguna parte, nadie daba razón, nadie lo había visto. Ese día hicieron más de 50 detenciones e incluso muchachas jovencitas, tenían toda la gente allí detenida. Y los que iban ya, que los iban poniendo en libertad, yo les iba preguntando, yo estaba allá afuera y les decía, ¿no vieron a Pedro? No, no lo vimos. Tenía la esperanza, pues, nunca pensé lo peor. Este es otro día pleno de historia y de responsabilidad venezolanas. El ciudadano que hoy inicia el mandato constitucional, que se prolongará por 5 años, es el presidente de nuestra etapa democrática. La falsa democracia que vivió Venezuela durante los 40 años del régimen puntofijista sumó más de 1000 casos de ciudadanos desaparecidos por razones políticas, dejando una deuda con la justicia y los derechos humanos que aún no se ha saldado. Se trataba de crear un sistema de contención al comunismo. Aquí se consumaron delitos de lesa humanidad. La figura del desaparecido surgió en primer lugar en Venezuela. Más de 1000 desaparecidos durante los gobiernos de Raúl Leoni y de otros gobernantes. Y la tortura implementada desde la Escuela de las Américas
porque toda esa bestial represión tuvo una inspiración norteamericana. Fue el imperio el que adelantó la represión y convirtió a nuestros oficiales en torturadores y represores. José Vicente Rangel hizo esos señalamientos desde el primer momento. Se sabía que eran instrucciones de la Escuela de las Américas. Al leer los manuales de la Escuela de las Américas, que en ese momento no los conocíamos, sí entendimos por qué tanto tiempo. Aparentemente, esa es una primera fase en donde los mantienen incomunicados, como para que ellos se vayan desmoralizando, creyendo que no los están buscando. La tortura es psicológica, de no saber en qué día vives, de estar mal alimentado, de creerte abandonado y de ofertas, donde te ponen una y otra. Posteriormente, si ellos no se doblegan en esa fase, ya pasan a la tortura física ya de maltrato, en sacarle las uñas, sacarle los dientes, cuestiones muy dolorosas para irlo doblegando, aspiraban ellos. Se sabe que fueron mecanismos muy sofisticados los que usaron, porque ya ahí eran las enseñanzas de la Escuela de las Américas. Los cuarteles, yo te conocí de los oficiales que yo conocí, de los que eran los asesinos por aquí. Este señor está Isidro Piña Martínez. Ese era el torturador. Ese hombre torturaba y asesinaba gente aquí en el estado Falcón. Creo que en todo el país. El mismo Leoni lo mandó a Estados Unidos, siendo soldado, y lo mandó a Estados Unidos a ese curso. Y cuando vino de allá de Estados Unidos, el Raúl Leoni se encargó de ascenderlo a teniente sin pasar por nada. Los documentos desclasificados del Pentágono muestran nombres de cientos de oficiales venezolanos que recibieron instrucción sobre guerra irregular en la Escuela de Asesinos del Departamento de Defensa estadounidense, en el mismo periodo en el que comienza el fenómeno de las desapariciones masivas en Venezuela. En la operación de exterminio larga y final del año 65 hubo presencia norteamericana. Los campesinos los vieron a unos hombres grandotes y catires que sabían que no eran los venezolanos por su característica física. Pero hay un testigo de excepción que es un viejo llamado Bernabé Quintero, un hombre que tiene 101 años de haber nacido. Y Bernabé cuenta cómo ellos estaban acantonados en el TO3 del Tocuyo, en el Teatro de Operaciones Urica. Habían 7 transportes aquí de los Estados Unidos. 7 transportes estaban aquí en el Tocuyo, en Lara, echando vaina aquí. Ese lo saqué yo a los denuncié y pasaron por delante yo y ninguno me conoció. Porque el que me defendía a mí era el Henry, que estaba ya poniendo cuidado, a ver. ¿Y qué hacían esos transportes norteamericanos aquí? Echando vaina, cazando a los guerrilleros. Iván muere y, en la zona del Tocuyo, y bueno, y el tiempo va pasando y no hubo ninguna respuesta nunca. Sobre el cadáver no se sabe nada. Por esa circunstancia de la vida, los Estados Unidos conseguimos una foto de unos guerrilleros muertos. Uno de esos es mi hermano, Iván. Esas fotos eran enviadas a Estados Unidos y allá al tanto tiempo lo desclasifican. Aquí está la foto de Iván, de Paramaconic, de Félix Linares, Juvencio Moreno Lucena, Javier José Gómez y Manuel Fuentes. Logramos recuperar la foto, traerla y publicarla. ¿Cómo es posible que una foto que aquí no se consiga, que nunca se supo de ella, entonces de repente aparezca en los Estados Unidos? Discutiblemente militares venezolanos que hicieron un curso en Estados Unidos y después, bueno, se pasaron a la CIA y vinieron aquí a trabajar. Estaba un hombre, un militar, que no era militar venezolano. Es más, yo recuerdo que cuando me llevaban en el helicóptero, él sacó un cuchillo de esos militares. Él no hablaba, quienes hablaban eran los oficiales, ¿ves? Pero el tipo estaba ahí. Pero yo sí desde ellos dije, no, este tiene que ser de los asesores norteamericanos que están aquí en el país, pues. Toda esa represión de los militares procedían por órdenes y bajo la dirección de, hablemos en general, de Pentágono, de los que se ocupaban entonces de Latinoamérica, no para querer su bienestar, sino para mantenerla sometida y dominada. No quisiéramos que en Venezuela volviera un régimen como eso, porque
Esos regímenes son para ellos nada más. El pobre no tiene parte en eso y eso es feo, pues. A pesar de 40 años de silencio, indiferencia y gobiernos cómplices, los familiares de desaparecidos en Venezuela han mantenido una firme lucha por la verdad y la justicia. Bueno, el motivo de la lucha de nosotros hoy, mira, es que eso jamás se vuelve a repetir. Que nunca más en ningún país, por lo menos de nuestra América, se vuelva a repetir historias como las que vivimos nosotros en los años 60, vivieron en Argentina en los años 70, en Chile en los 80, hoy en día en Colombia. Estos testimonios, de una u otra manera, pues, tendrán su fruto, pues, pero la lucha sigue y la lucha continuamos. Se viene diciendo que esos hechos prescribieron. La respuesta es bien simple. Constituyen delitos de lesa humanidad. Y los delitos de lesa humanidad no prescriben. Por tanto, Carlos Andrés Pérez tiene que responder por las desapariciones, muertes y torturas de ciudadanos venezolanos. Rafael Caldera tiene que responder por la desaparición de ciudadanos torturados durante su gobierno. Muchas cosas han cambiado en Venezuela desde aquel entonces. Los caminos para la búsqueda de la verdad y la aplicación de la justicia en el caso de las desapariciones forzosas han encontrado nuevo cauce e impulso, desenterrando una historia de crímenes e intervención que nunca más volverá a ocurrir. Que serán desarrollados por la Agencia Internacional de Desarrollo de los Estados Unidos. Se crearía en Venezuela una sucursal de la USAID, coordinada por el ex embajador Teodoro Moscoso. A través de esta agencia de apariencia humanitaria, trabajarían agentes encubiertos de la CIA en un departamento llamado Oficina de Seguridad Pública. El agente John Longan dejó plasmado en documentos desclasificados años más tarde la verdadera misión que tenían en el país. A partir de ese momento me impliqué en montar los planes para las operaciones encubiertas y abiertas. Yo trabajaría con los funcionarios del gobierno e inmediatamente pondría el plan en marcha. Básicamente el plan fue el siguiente: redadas combinadas de policías uniformados en la ciudad. Estas redadas serían coordinadas al más alto nivel de gobierno. La idea de esto era forzar a los comunistas buscados a abandonar sus escondites y caer en manos de la policía. Relaciones con las diversas agencias policiales, de modo que los asesores de Estados Unidos pudieran influir sobre los oficiales policiales del gobierno y darles asesoría operacional diariamente. Pistas de aterrizaje, así como lo hubo en Bolivia, donde los compañeros bolivianos, argentinos y cubanos rescataron al Che, también en las pistas de aterrizaje del Teatro de Operaciones del Tocuyo, por ejemplo, tenemos información de gente que de la época, testigos de la época, que allí un cementerio clandestino. Las montañas venezolanas están heridas por el asesinato de sus mejores hijos, de una generación que lo entregó todo por transformar la estructura social de este país. A la caída de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, que había gobernado el país por 10 años, se abrían en Venezuela las esperanzas de construir una vida en democracia. La historia venezolana entra en una nueva fase. El pueblo venezolano, con decisión y coraje, escogió libremente su camino. Bajo el signo de la convivencia, el entendimiento y la voluntad de servicio, comienza a escribirse la historia de la nueva Venezuela.
Una historia que torcería su rumbo cuando los principales líderes conservadores regresaron a Venezuela con un pacto suscrito en Nueva York, que se conocería más tarde como el Pacto de Punto Fijo, una alianza para evitar que algún cambio profundo ocurriera en el país. Rómulo Betancourt llegaría Cuando se habla de desaparición de personas por motivos políticos, suele pensarse en países como Argentina, Chile y Guatemala. Sorprende saber que en Venezuela, durante los años 60 y bajo un régimen supuestamente democrático, más de 1000 personas fueron detenidas y desaparecidas. El fenómeno de los desaparecidos, yo tengo la precisión que ciertamente comienza en Venezuela y que de aquí se exporta. De aquí nace y se exporta, ahora queda mostrado con las cartas secretas del imperio. Existen fosas comunes en el estado de Yaracuy, existen cementerios clandestinos dentro de las... Pone su actitud enérgica contra la infiltración comunista en este continente con estas palabras. Creo que es tiempo de determinar claramente que vemos que el despotismo de afuera es hostil a nuestros ideales y que unánimemente les negamos el derecho de hacer presa en nuestro continente y que si desoye nuestra advertencia y no se aparta de nosotros, tomaremos medidas cual corresponde a una situación que podría poner en peligro la paz de América. Endanger the peace of America. La Guerra Fría fue el enfrentamiento entre dos grandes potencias que representaban modos distintos de vida, los Estados Unidos y la Unión Soviética. Con el pretexto de combatir la expansión del comunismo en la región, los gobiernos de Washington desplegaron una serie de acciones en América Latina, tendientes a acabar con los movimientos populares que luchaban por un mejor destino para sus países. En estas acciones de intervención, la Agencia Central de Inteligencia tuvo un papel clave al dirigir y aplicar métodos represivos, entre los cuales se encontraba la tortura y la desaparición del detenido. La presidencia con un cúmulo de promesas que no llegaría a cumplir. El regreso de Rómulo Betancourt demuestra la enorme fuerza que Acción Democrática conserva después de 10 años de clandestinidad. Es una garantía que Acción Democrática le sigue dando al pueblo venezolano. El nuevo riquismo derrochador y rastacuero desaparecerá de las costumbres oficiales. Lo ornamental y suntuario en las obras públicas será radicalmente eliminado. La democracia puntofijista no sería más que un disfraz y la Constitución letra muerta. El gobierno de Washington alejaba el peligro socialista de Venezuela y garantizaba un seguro suministro petrolero, teniendo en Betancourt un firme aliado para implementar las políticas de hegemonía que tenían trazadas a través de un plan conocido como Alianza para el Progreso. Bajo una fachada de cooperación económica se encubría la implementación de operaciones secretas para mantener a raya las manifestaciones contra el gobierno de Betancourt. A partir de una reunión entre Kennedy y Betancourt se delinearían las bases de la Alianza para el Progreso y sus acciones en Venezuela. Durante los próximos meses, los oficiales venezolanos y estadounidenses discutirán los planes de asistencia